Bien, pues bienvenidos a otro podcast más de Jimmy Channel. Y tenemos un gran invitado ahora. Tenemos un invitado que rompe con ese dicho que dice, como decía mi tata, ese dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Pero aquí tenemos un ejemplo de que sí puede ser. Y uno de los pocos artistas locales de aquí de Hermosillo que han logrado muchas cosas y que todavía tenemos la fortuna de tenerlos aquí y poder seguir escuchando su música. Con ustedes, Gerardo Peña. Buenas, ¿qué tal? Aquí, pues con el Jimmy Channel, con mucho gusto. Bienvenido, muchas gracias por venir. Sabemos que tienes tus ocupaciones y qué bueno que te diste el tiempo de venir para acá. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, pues una pregunta obligada de todo artista es ¿cómo empezó? Yo suponiendo la influencia del papá que tuviste, que tuve la fortuna de conocerlo también, era una persona muy dada a las artes, era un gran bailarín también. Entonces, he de suponer yo que cuando tú le dijiste yo quiero tocar música, igual que tus hermanos, porque pues también empezaron juntos, yo supongo que te dijo adelante, lo que quieras, ¿no? Pero quisiera saber qué fue realmente lo que pasó. Pues es que en realidad nunca le dije. Yo empecé a tocar, él tenía una guitarra, pero no era así como que me la prestara, ¿no? Entonces yo empecé cuando yo desde niño quería componer canciones y quería cantar, pero no me dedicaba a eso en mis ratos libres, sino cuando salí de sexto decidí aprender a tocar guitarra. Entonces en las vacaciones de sexto empecé yo a agarrar la guitarra y no me acuerdo cómo me empecé a hacer de libros de guitarra fácil. No sé cómo los conseguía, no me recuerdo. Si yo le decía a lo mejor a mi mamá que me los comprara, no me acuerdo. Pero le empecé a tocar yo con guitarra fácil. Mi papá no me enseñó nunca. Aunque seguramente me influenció el ambiente musical que había en la casa, porque mi papá tenía muchos discos y mi mamá también. Ellos cantaban a dueto en las fiestas. Ellos cantaban canciones del repertorio de Lupe y Raúl, este dueto de música y canción yucateca. Y había muchos discos en mi casa y nos la pasábamos oyendo música siempre. Yo desde niño me la pasaba oyendo en el radio, poniendo canciones, sobre todo las canciones que ponía Francisco Dávila Bernal, el conductor. Entonces estaba yo en el radio siempre oyendo música. Y oía muchos discos de mi papá y de mi mamá, de Cri Cri, los Abson. Mi papá tenía discos chicos también de los Creedence, de otro tipo de música, ¿no? Entonces crecí en un ambiente muy musical. Y también oía mucha música, brincábamos la barda y ahí vivían nuestros primos, los Mayoral. Okay. Y mis primos, los Mayoral, sobre todo los mayores, León, Gerardo, La Pupi, Pancho, ellos oían mucha música, tenían muchos discos, entonces yo oía mucha música ahí con ellos también, ¿no? En su casa. Y cuando salí de sexto en las vacaciones, ahí decidí aprender a tocar la guitarra. Y entonces empecé a cantar canciones de Mocedades. Yo me acuerdo que una de las primeras canciones que yo me aprendí en la guitarra era una canción de Atahualpa Yupanqui. Era El Arriero. Y otra era una canción de América. Entonces andaba entre ese ambiente medio cantautor en inglés, con América, Cat Stevens, toda esa onda folk, Neil Young. Y mucho también de lo que era Mocedades, Serrat, pues la música folclórica. Poco después fue la música folclórica así de protesta, ¿no? Pero Bob Dylan podría ser también, que estaba ahí. Bob Dylan, pero Bob Dylan era un poco más antiguo, es decir, para mí era ya como música más vieja, okay. Porque Bob Dylan sonaba más en los 60. Ya había pasado la moda un poco de Bob Dylan. Como moda sí se seguía escuchando, claro. Y yo me compraba discos de Bob Dylan, pero ya eran como los greatest hits de Bob Dylan, ¿no? Ya era como un poquito más vieja, cuando era la época de John Baez y todo eso. Yo estaba más en la época de Cat Stevens, cuando era niño, ¿no? O sea, pero
oías mucha música con tus primos, ¿no? Yo supongo Sí. que en inglés, rock, Sí. no, de todo. Mucho rock, Pero a mucho en ti, inglés. de alguna manera, con lo que tú me dices, siempre tuviste una afinidad con ese formato de cantante y guitarra, Sí, pues. sí, eso es lo que quería decir. Siempre estaba presente esa imagen. Por eso Bob Dylan, Serrat, esa onda siempre estuvo ahí conmigo, la tenía muy metida. Y cuando yo era niño, no es que yo pensaba en dedicarme a la música, pensaba en dedicarme a las canciones, a hacer canciones y cantar canciones, era eso. Ok. No me veía yo como músico, me veía como cantante de mis canciones y de canciones no tan comerciales. En esa época no se usaba el término ni trova, ni nada de eso. Canto ¿no? nuevo. Nada. No, eso yo no lo escuchaba, el término, Ujú. pero sino el concepto me llevó más la imagen, la guitarra, el cantante, eso es lo que me llevó. Sí, porque no había mucha de dónde escoger en la radio también. Estaba Stereo 100 y estaba pues Radio Sonora, yo creo, ¿no? Que son las radios que... No existía Radio Sonora. ¿Todavía no estaba? No, Radio Sonora fue muchos años después. Ok. Radio Sonora es probable que haya sido ya como en los 80, en el 80, 81, 80, esos años, junto con la Casa de la Cultura, Ujú. todo ese concepto más cultural que vino, creo que con Ocaña, fue el gobernador Ocaña, pues A para fin de que- cuentas una cuestión política fue la que puso esa música en el panorama de aquí. Pues es cuando empezó Radio Sonora, ¿no? Se era más fácil escuchar esa música con Dávila Bernal. Ujú. Francisco, el papá de los que ahora están Claro, no, me tocó también. conductores de radio, ¿no? Era más fácil que él pusiera esa música bueno, y Radio Universidad, ¿no? Aunque Ujú. Radio Universidad era más de música clásica, pero de vez en cuando ponían otras cosas, ¿no? ¿Y tú recuerdas la primera canción que compusiste? Sí, cómo no, una canción muy fea. Bueno, esa canción, Se llamaba- ¿la volviste a hacer y la grabaste o se quedó ahí? No, nunca la grabé y nunca la quiero cantar en público porque es muy fea. Era una canción más como de protesta, muy explícita de protesta, en tonos menores, no recuerdo, me recuerdo tal vez que era como en mi menor, Ujú. y la tengo ahí, la letra escrita y me acuerdo muy bien de la melodía. Decía la letra, todo puede pasar, todo puede ocurrir, no sé qué, pero después ya hablaba del patrón y vamos a luchar todos. No me parece fea porque sea de protesta explícita, sino porque está fea. Técnicamente sí, hablando. la letra está fea, la música también, era mucha imitación de cosas que yo oía, pero pues era la primera canción que hacían. Ok, entonces veo que tu naturalidad creativa se va por, ya como te dije ahorita, guitarra y autor. Pero también está otro elemento ahí que acabas de mencionar, está la protesta, ¿no? O sea, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene esa, o sea, qué te movió a ti que dijiste, oye, estas cosas no están bien, no algo está pasando aquí? Pues yo creo que, como dicen los sociólogos, el contexto, ¿no? El contexto. Pues sí, cuando yo estaba en la secundaria, empecé a escuchar mucho, gracias a los Mayoral, a mis primos, a algunos de los Mayoral, que tenían mucho de esa música en sus cassettes, eran mucho de eso, sobre todo Gerardo Mayoral, un primo del Supo, y un poco León, pero más Gerardo Mayoral tenía esa música. Yo recuerdo que él era el que tenía más a Mercedes Sosa, y por ellos empecé a escuchar a Inti Illimani, Quilapayún. Una de las cosas, uno de los mayores golpes emocionales en mi vida relacionado con la música fue cuando escuché la cantata de Santa María de Iquique. Yo estaba en la secundaria, la escuché en La Paz, yo fui los Mayoral se mudaron a La Paz y yo iba seguido a visitarlos, me iba en barco así, solo, Qué pues, padre. mis primos, me daban permiso mis papás, no sé por qué. Pero me fui, allá escuché la cantata de Santa María de Iquique y fue un shock para mí. Musicalmente, por la forma en que utilizaban los instrumentos, pues entre comillas folclóricos, la quena, el bombo, el charango, pero también el texto, la forma en que decían las cosas, y el contenido, ¿no? Esas vacaciones allá en La Paz, escuché la cantata con Quilapayún una y otra vez. Y también en el otro lado del cassette venían canciones de la Guerra Civil Española, entonces todo eso vino a
a profundizar más lo que yo ya venía oyendo desde antes, que era Mercedes Sosa y otras canciones de ese género, pues de esa época, que fueron muy fuertes para mí. Oye, y ahorita que hablas de eso, pues tu genética proviene de España, ¿verdad? Tengo entendido de que tu bisabuelo era español, ¿o no? Pues mi información llega hasta Banamichi. Mi mamá era de Banamichi. ¿Por qué el galeno entonces? ¿Por qué el galeno Por ocurrencias de él, pero su mamá, es decir, mi abuela, mi papá era de Hermosillo y mi mamá de Banamichi, Sonora. Para quienes nos están escuchando de fuera, Banamichi es un pueblo de la sierra de Sonora, ¿no? Uh-huh. Mi mamá era de Banamichi, mi papá de Sonora, de Hermosillo. Los papás de mi papá era su mamá de Hermosillo y mi abuelo paterno era de Jalisco, Nayarit. Era un pueblo llamado Jalisco, cerquita de Tepic, Nayarit. Uh-huh. De ahí era. Y de parte de mi mamá, que eran de Banamichi, parece que su abuelo era, creo que francés, se apellidaba Bon. Uh-huh. Y no es que fuera el Bon alemán, sino parece que era francés. Ok, entonces, pues tenía una idea equivocada yo entonces. Entonces, bueno, tus ancestros, por así decirlo, también tenían un gusto artístico, tenían alguna cualidad artística, o digamos que ustedes son la generación que vino a empezar con esto. A ustedes me refiero a ti y a tus hermanos, porque todos... Bueno, del lado de mi mamá, yo sé que ella cantaba en la iglesia y cantaba a dueto con mi papá. No sé más, es decir, no sé si, porque ella no platicaba de eso, entonces no lo desconozco. Del lado de mi papá, sé que su papá, el que venía de Jalisco, Nayarit, ajá, él sí tocaba la guitarra y cantaba. Y mi abuela no cantaba, pero nos obligó a declamar, le gustaba la declamación, entonces sea como sea, es como un pie ahí en lo escénico, en lo artístico, pero ella desde niño, nosotros salíamos en la tele declamando a los 6 años, a los 7 años, ¿no? Ahí con el tío Marcelo en el Canal 6. A ti no te tocó porque ni nacías, no. Pero... Me tocó el preguntón. Los rucos ya no. Yo te hablo de ruco de verdad. Que te quedaba a 2 cuadras de tu casa, pues estaba el Canal 12 ahí. Era el Telemax ahí. No, yo te hablo de cuando no existía el Canal 12. Era lo que ahora es Telemax, el Canal 6. Que estaba cerca de mi casa también. Ok. El Canal 12 no existía todavía. Fíjate. Pues qué interesante. No me puedo imaginar cómo era ser trovador en esa época, por ejemplo. Porque si bien estaba el rock, había una escena de rock ahí, había una escena pues de la música popular, como siempre. Pero ¿cómo fue para ti empezar a buscar foros o espacios para tocar tu música, pues? Bueno, es que lo que era ser trovador no existía en esa época. Lo que después se llamó ser un trovador era en México, Oscar Chávez, uh-huh, Amparo Ochoa, José de Molina, que es sonorense. Eso era lo que había. Con el movimiento del 68 yo tenía 6 años. Después, un poco más adelante, no llegaba información. Yo empecé con esto con el grupo Malasangre. Uh-huh. El grupo Malasangre estuvo muy influenciado por Serrat, uh-huh, no tanto por la música latinoamericana, sí mucho por Serrat, por Cat Stevens, por eso. Yo tenía 17 años cuando empezamos con el grupo Malasangre. ¿Qué era el Carlos Licón? No, el grupo Malasangre éramos León Mayoral, Ricardo León, estaba Jorge Monteverde, Eduardo Mocinet, Fernando Mocinet y yo. Poco después entró Isaac, en ese entonces Isaac, mi hermano, tenía como 14, 15 años y empezó. Uh-huh. Después se salió del Malasangre Ricardo León y nos quedamos los otros. Nos fuimos a México a estudiar, allá tocamos con Pablo Milanés, allá conocimos a mucha gente. Después se separa el grupo Tránsito y nos juntamos Ricardo León, Isaac y yo y formamos el grupo Tránsito. Y a veces entraba y venía, estuvo acompañándonos mucho Carlos Licón, el poeta Carlos Licón, no el fotógrafo el hijo, sino el papá. Sí, el hijo también lo conozco.
Entonces el poeta. primero fue Mala Mala Sangre Sangre. y luego fue Tránsito, ¿no? Sí. Y aquí en Mala Sangre, pues en una época en que había, pues lo que había eran grupos de música folclórica un poco, así como esporádicos, pues, y formamos el grupo. Yo me atrevería a decir, aunque quizás suene como presumido de mi parte, pero pues era una sonoridad original, no había eso que hicimos, no había, ¿no? Y el 100% de lo que hacíamos era composiciones nuestras, el 100% eran composiciones nuestras, no era la canción comercial ni la balada, era otro tipo de cosas, con otra instrumentación, es decir, era flauta transversal, mandolinas, bouzouki, otro tipo de percusiones, guitarras acústicas, era otra sonoridad completamente, ¿no? Muy diferente. Y la forma y nosotros, pues en realidad los grupos que había no daban conciertos, se presentaban por ejemplo, en alguna preparatoria, en cosas así, en la universidad. Había un grupo de música folclórica que se llamaba Juan Salvador Gaviota, que sí daba algún concierto, pues, pero nosotros empezamos a dar conciertos y nosotros nos subíamos a la azotea del museo de la universidad a colgar mantas que nosotros pintábamos, pósters que nosotros hacíamos, nosotros íbamos a pegar, nosotros hacíamos absolutamente todo. No hay fotos de nosotros, yo tenía 17 años, subiéndonos por un tubo de agua, de lo que ahora es la galería. Que está ahí sobre la Rosario de la universidad, sí. Subiéndonos por un tubo de agua con martillos y todo a colgarlos sin pedir permiso ni nada. No sé cómo es que nadie nos quitaba las mantas esas. Sí, pero sí, es lo que te quería preguntar, o sea, ¿cómo les iba ahí? Pues, o sea, bueno, un grupo que está hablando de situaciones sociales, que se está expresando musicalmente y que se pone mamparas. Mi pregunta es, o sea, ¿nunca tuvieron una represalia de decirles, ¿sabes qué? No lo hagan, o una amenaza, o no sé? No, pero sí había gente que nos criticaba, hay gente que no le gustaba, porque para algunas personas nosotros éramos como fresas, pues, porque no tocábamos para empezar, porque la instrumentación que utilizábamos. Enseguida, la musicalidad de nosotros no sonaba la típica canción de protesta, tenía más influencias de las canciones gringas o de Serrat. Entonces, pues, había gente a la que no les gustaba y nos criticaba, ¿no? Pero pues nosotros seguíamos. Pero igual eso siempre, ¿no? Eso va a ser para siempre. Digamos, sí, que lo entendieron a muy temprana edad ustedes, más bien. Pues nosotros ni siquiera tratamos de entenderlo mucho. Era lo que nos nacía y lo hacíamos. Okay. Y puedo presumir de que sonábamos muy bien, es decir, había armonías de voces muy sofisticadas, los arreglos eran muy sofisticados también, los hacía Ricardo León y eran sofisticados, eran muy bien hechos, entonces sonábamos bien, pues. Y cuando fuimos a tocar a México también, pues también como que teníamos muy buenos comentarios. ¿Cómo les fue allá? Pues supongo que una ciudad más cosmopolita, de haber escuchado alguna vez, o cosas más fuera de lo común. Gustaba mucho, y había gente de México que venía a tocar aquí cuando esa época de cultura, y preguntaban por nosotros y querían conocernos y nos invitaban. En el 1980 vino por primera vez, creo, Gabino Palomares y quería tocar con nosotros. Vino José de Molina y nos invitó, siendo que José de Molina era cantante de protesta ruda, pues, y nos invitó a estar con él y nos hicimos buena relación, ¿no? Tuvimos buena relación. Después conocimos en ese mismo año a Pablo Milanés ahí en México y también se sorprendió, sobre todo porque nuestra edad promedio era 17 años, pues 18 años. Claro, ¿no? Entonces, pues nos pasaban cosas. A ver, cuéntanos cómo fue cuando conocieron a Pablo Milanés. O sea, él ya había escuchado de ustedes, los escuchó tocar y ahí los conoció, ¿cómo estuvo eso? No, nosotros fuimos a México porque entramos a un concurso en Querétaro. Y después de ese concurso nos quedamos un tiempo en México. Yo tenía 18 años. Y entablamos muy buena amistad con un tipazo que se llamaba Rodolfo Reyes Cortés, un coreógrafo que había estado, era un coreógrafo muy político, de izquierda, muy politizado, y nos invitó a quedarnos un tiempo en su departamento. Y él lo conocimos aquí.
gracias a Beatriz Jubera, la coreógrafa Beatriz Jubera, y él nos invitó a estar con él en México. Y él desde un principio nos presumía que era muy amigo de Pablo Milanés y que no sé qué, y nosotros decíamos, no. Y un día estamos en su departamento, ahorita vengo, dijo, voy al aeropuerto, y regresó con Pablo Milanés, y ahí estamos nosotros ensayando. Wow. Y tocamos con él, pues imagínate, a los 18 años. Ay, qué bonita experiencia, ¿no? A los 18 años, incluso grabamos un cassette donde él cantaba y él nos escuchaba cantar, y tenemos grabados sus comentarios y todo eso, ¿no? Tenemos fotos también, bueno, unas como transparencias de eso. ¿Hicieron amistad con él? ¿O fue no momentáneo? Seguimos, fue momentáneo, fue eso, no, y de ahí él tenía conciertos en el Auditorio Nacional, nos fuimos con él en el carro, entramos, vimos el concierto de él con el grupo Síntesis, y después ya no tuvimos contacto con él. Órale, qué interesante. Supongo que tienes muchísimas historias así como esa, que hoy estoy en mi casa, en la casa de un amigo, y llega Pablo Milanés, o sea, qué onda, ¿no? Es sorprendente. Pues, a lo largo de muchos años tenemos, muchas historias, anécdotas, tanto aquí como en otras ciudades o en otros países, porque debo decir que fui muy vago, era muy vago. Sigo siendo, pero en esa época fueron muchos años de vagancia, ¿no? A ver, cuéntanos una historia más así como esa. No, pues, una de tantas, una más. Pues que son muchas, con mucha gente que admiro, gente que me gusta, por ahí van a ir saliendo en la plática cosas, ¿no? Ok, entonces el grupo Malasangre ya era una referencia a nivel nacional, por así decirlo, o a la gente que andaba en ese ámbito, ya los ubicaba. Más bien para alguna gente que andaba en ese ámbito, no es que fuéramos conocidos en México, éramos conocidos aquí, más o menos, porque pues no hacíamos canción comercial, entonces éramos como aguerridos en ese sentido, buscábamos dónde tocar, cómo hacer para que nuestra música se escuchara. Grabamos 2 discos, ¿Dónde los grabaron? En Estudios Arriola. Ah, claro. Yo creo que era el único en aquel entonces. Era, ¿no?, el el único, y grabábamos en 4 canales, lo que era todo un avance de la tecnología, grabar ya en 4 canales, estoy hablando de 1980. Sí, me ha tocado ir a grabar alguna vez ahí y bueno, la calidad de esos 4 canales, lo digital para mí nunca se le va a comparar. Para mí la calidad de una cinta, por ejemplo, grabación en cinta, no se compara con lo sofisticado de un software, a mi parecer, pues, ¿no? Bueno, yo opino diferente, ¿no? Para mí lo digital vino a revolucionar un montón de cosas, que no tuvieras GIS, que pudieras hacer sobregrabaciones sin perder calidad, porque grabar en 4 canales pues suena muy nostálgico, pero era una batalla tremenda, ¿no? No era fácil, pues. Cortar la cinta para hacer ediciones, era toda una cosa. Ahorita la computadora hace un montón de cosas, ¿no? Sí, pero tiene su mérito, pues es como la fotografía, pues antes las fotografías se imprimían en un papel, se quemaba, etcétera, etcétera. Y ahí estaba la magia del fotógrafo, pues. Sí. Siento que eso ya lo digital, más bien sí es muy práctico lo digital, claro. Te equivocas y no pasa nada, le aplastas un botón y estás grabando otra vez. Pero bueno, es una apariencia mía de las cosas, no la grabación. Sí. Pero bueno, estamos hablando que Malasangre ya tenía cierto nombre en el ambiente trovador, en el ambiente a nivel nacional. Sí, porque incluso en algún momento compartimos escenario con Oscar Chávez, o sea, con gente conocida, pues, y conocimos a toda la gente que venía a cantar aquí, bueno, no toda, pero mucha de la gente que venía, el grupo ONTA, no sé, gente venía y los conocíamos, porque o preguntaban, o algunos de sus músicos ya sabían de nosotros y se corría la voz, pues. ¿Su música cómo se difundía? ¿Grababan? ¿Iban a otras ciudades a repartir cassettes? Bueno, el grupo Malasangre grabamos 2 discos, pero solo se publicó uno. Muchos años después sacamos el segundo disco ya en formato de CD, pero no había cassette. Fíjate qué tan viejo es esto, que ni había cassette. Entonces hicimos el long play y eso lo difundíamos, después lo copiábamos en cassette y lo distribuíamos, pero no había forma. La única forma era ir a tocar a los lugares. Era la única forma. Qué interesante. Y que el disco alguien lo aceptara.
alguien aceptara ponerlo en el radio, en una estación de radio, porque no había forma de difundirlo. Pues supongo que aquí tenían los contactos, por ejemplo en Radio Sonora, supongo que debieron haber tenido la facilidad de poner su música ahí, en Radio Sonora. Cuando se hizo Radio Sonora ya no existía el Malasangre. O estábamos cruzándonos ahí. Yo me acuerdo que en una ocasión, cuando no estaban de moda los videoclips, nosotros fuimos al Canal 6, que ahora es Telemax, y dijimos, no me acuerdo ni cómo llegamos, dijimos, queremos que nos hagan un video. ¿Cómo que quieren que? Sí, es que tenemos un disco y queremos que esta canción, y les sorprendió tanto que nos lo hicieron. Ya no tenemos ese video, no existe, no sabemos qué pasó con él, pero hicimos un videoclip con nosotros caminando por las calles de Hermosillo y todo eso. Ok, o sea, yo pensaba que estaban tocando y ellos los grabaron en Telemax, pues, ¿no? O sea, sacaron las cámaras para hacerles un video. Sí, no sé cómo aceptaron eso. Qué buena onda, ¿eh? Había otro grupo en esa época que también hizo uno, Raíces de Sangre, que incluso la gente se burlaba, que como que hay un Malasangre y un Raíces de Sangre, pero incluso había gente que creía que éramos como competencia, pero éramos amigos, nos conocíamos. Eran de la bola. Sí. Y bueno, en aquel entonces también ya había tocadas de rock, ¿no? Sí, las tocadas de rock había antes de Malasangre. Yo me acuerdo, había grupos de rock aquí, sí. Pero los rockeros antes eran mal vistos, era lo peor. O sea, no. Me refiero a la cultura de que no te juntas con los rockeros, son greñudos, son esto y el otro. Pues yo me acuerdo en las fiestas de la secundaria, ahí tocaba La Interrogación, había grupos de rock. Y poco después, cuando yo tenía alrededor de 15 años, iba a un lugar que se llamaba Los Pingüinos y tocaban grupos de rock. Y pues no era mal visto por cierta gente, pero otra gente no. O sea, era un ambiente sano, era una tocada de interrogación. No. Pues es que depende de qué le llamamos sano, ¿no? Había gente, sí, pues sí, había gente que sacaba mota ahí, ¿no? Pero pues ahorita eso a nadie le asusta. Ahorita ya no, pero antes, o sea, sí, ¿no? O sea, pues era la caboza de las señoras, ¿no? O sea, no te juntas con ese greñudo, se le están tronando ahí en el baldío. Pues puede ser, pero ahora también hay gente que se asusta, ¿no? No tanto como antes, pero sí. O sea, era un ambiente, digamos, muy bonito. No era de peligro, pues, no era nada de peligro. Pues había pleitos entre pandillas y eso sí. A mí no me tocó estar en eso, pero sí me tocó que había grupos ahí, sí. Y en el ambiente de los músicos en aquel entonces, ¿a ustedes cómo los veían? O sea, porque pues no encajaban musicalmente en lo popular, pues, ¿no? No sé cómo nos veíamos, porque nosotros estábamos como muy en lo nuestro, más en el rollo de canción más política, más así. Entonces, ya más grande, alrededor de los 20 años, 22 años, es cuando ya convivíamos más con los músicos, porque nosotros ya teníamos nuestras necesidades personales de ganar dinero, porque ya los papás no te podían estar manteniendo siempre. Entonces ya entramos al sindicato de músicos, ya tocábamos en los bares, ya éramos más músicos. Al principio éramos Malasangre, éramos el rollo de cantautor, el rollo de cantar, eso nada más, no tocábamos otras canciones ni sabíamos tocar otras canciones. Yo un poco porque desde los 15 años empecé a tocar además canciones de Roberto Carlos, de Serrat y eso. Pero a nivel profesional, eso empezó, yo creo que cuando yo tenía como unos 22 años, 20, que es cuando regresamos, estudiamos un año en México y al regresar ya teníamos la necesidad de trabajar, de ser profesional. Entonces yo empecé a tocar ya en las peñas. Y ya mi hermano y los otros ya empezaban a buscar dónde tocar con grupos, ya formamos un grupo para tocar en bares y nos metíamos y estuvimos en el sindicato de músicos. En una ocasión pues apoyamos el sindicato y estuvimos en la huelga en la zona de tolerancia. El Lucilas Night Club estalló en huelga, el sindicato de músicos estalló en una huelga y nos tocó estar ahí en la noche, toda la noche, y pasaban los clientes de los otros bares y nos gritaban cosas y todo eso, porque éramos del sindicato y apoyábamos las luchas del sindicato en la huelga de los Silas y todo eso. Bueno, pues vemos la historia de Malasangre, una historia muy interesante, o sea, unos chavos de Hermosillo que se fueron a
a la ciudad, a la gran capital, y de repente están tocando, conviviendo con gente de renombre ya, ¿no? Que tenían una carrera importante, ¿no? Sí, con Mala Sangre fuimos y venimos, es decir, fuimos a dar una girita. Los que sí nos quedamos era el Grupo Tránsito. Ok, entonces, ahorita me dijiste que se habían ido ustedes para allá un año a estudiar. El Grupo Mala Sangre. El grupo Mala Sangre, ¿pero qué estudiaban? Música, fuimos a estudiar Ok, música. formalmente. O tuvimos una beca Oh. con una institución que se llamaba Fonapaz. Nos dieron una beca, estuvimos un poco menos de un año, nos regresamos y ya, continuamos un poco de tiempo y en el 84 terminamos y empezamos el Tránsito, Grupo Tránsito. Ok, el Tránsito. Pero ok, mi pregunta es, bueno, todo lleva a su final, ¿verdad? Todos los grupos, lamentablemente, en un momento, pues, terminan. Entonces, fue cuando tú ya empezaste como solista. No, después siguió el Tránsito, seguí con grupo todavía. Sigues sido el Tránsito y ya tenías tus composiciones solo, o después de que saliste de O Tránsito. sea, sí tenía mis composiciones solo, pero casi no las cantábamos ni en Mala Sangre ni en Tránsito. Yo me dediqué a musicalizar los textos de León Mayoral y de Ricardo León y de otros poetas. Ok. Y sí, una que otra canción era mía, pero muy, muy poco. Más bien la cosa era, mis ganas de componer las fui postergando y postergando hasta que terminamos el Grupo Tránsito. Más bien hasta que yo me salí del Grupo Tránsito. Porque yo en el 87, el Grupo Tránsito nos fuimos a vivir a México. Estuvimos tocando y estuvimos tocando en México en muchas partes, conocimos a mucha gente y incluso tocamos fuera, tocamos en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. En Guatemala fuimos con Oscar Chávez, acompañando a Oscar Chávez. Ok. Y después, en el 90, yo me salí del Grupo Tránsito y ahí empecé como loco, así a componer. Todo el 90, el 91, me dediqué a componer. Tenía la idea de que yo no era buen compositor y que tenía que practicar. Y estaba consciente de que solo haciendo canciones era la única forma de volverme. Sentía como que claro, había desperdiciado mucho tiempo en que yo no hacía letra y música. Entonces me puse a componer. Pero de alguna manera esas canciones que compusiste ya las tenías aquí de alguna manera, supongo yo, de años anteriores. Porque muchas veces los compositores hablan de eso, de que esta canción duré 3 años para componerla, ¿no? En parte tenía como ideas guardadas en mi mente, ¿no? Ajá. ¿Algún verso, que alguna fui frase? desarrollando, ideas musicales, no tanto de texto porque componía más música. Y en el 90 empecé a hacer letra y música, a componer. Yo quería componer lo mío. Y poco a poco lo iba cantando en conciertos. Llegaba a mi casa, a mi departamento, llegaba a veces los Mexicanto, Alejandro Filio, y me invitaban a ir con ellos. Vente, cabrón, vamos a ir a tocar no sé dónde, y no iba con ellos, ese tipo de cosas. O sea, ¿no? entraste a la ola con los grandes, con los personajes, y ya tenían un renombre. Sí, ya como en el 92, no recuerdo en qué año, Mexicanto empezó a grabarme canciones. Ajá. Y me empecé a dar a conocer en ese ambiente de Mexicanto, Delgadillo, Alejandro Filio, y además me invitaban a veces abría conciertos, a veces me invitaban en medio a cantar con ellos y así. ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste al público corear una de tus canciones? Digo, con los que se estaban cantando tus canciones, digamos, todavía no tú, pues todavía sí, no. Pues era muy fuerte, porque incluso yo empecé a ir, cuando yo grabé mi primer disco, que fue hasta el 96, el disco del Tren, mi primer disco solo, el disco del Tren, yo empecé a dar giras, a tocar mucho, y yo recuerdo la primera vez que fui a San Luis Potosí, por ejemplo, en un bar, estaba lleno, y no es que fueran a oír a otra gente, sino a mí, era mi póster ahí, y empecé a cantar y ya se sabían las canciones del disco, me impresionó mucho. No quiere decir que fuera la estrella del momento, quiere decir que había lugares donde había clic. Me pasó eso en Tijuana. En Tijuana
me empezó a ir bien desde la primera vez que fui a tocar en Tijuana, al lugar del Nopal. Y de hecho, mi primer disco lo estrené ahí yo ni siquiera lo había visto, sino que llegué a Tijuana, me estuve varios días antes del concierto y al lugar del Nopal llegó la caja de discos. Y la primera vez que vi un disco mío fue ahí, en el lugar del Nopal. El disco El Tren lo vi y no lo podía creer, ¿no? Uh-huh. Y ahí era la presentación del disco, es decir, llegó ahí. Y fue muy fuerte, ¿no? O sea, y sigues teniendo esa conexión con Tijuana. Digamos, es una ciudad que... Sí, obviamente ya no va tanta gente a los conciertos porque ya el público de trova en general bajó. Uh-huh. Y el público mío también bajó en muchas ciudades. Una de esas ciudades es Tijuana. Ya no es el auge ese como antes. Pero sigo teniendo mucha conexión personal con Tijuana. Tengo grandes amistades, gente que quiero mucho, está ahí vive, y voy y visito y toco. ¿Te sientes como en tu casa en Tijuana, podríamos decir? Sí. Hace poco incluso me fui a estudiar hace poco ahí a Tijuana. Estudié un doctorado, el doctorado en estudios culturales. Okay. Estuve un año entero ahí. Después, como se atravesó la pandemia, continué aquí en Hermosillo en línea. Pero sigo yendo a tocar. Ahora dentro de poquito voy a ir a tocar a un festival. Oye, me interesa ver, ¿doctorado en qué? Doctorado en estudios culturales, en el Colegio de la Frontera Norte. O sea que nunca dejaste de estudiar, nunca dejaste la escuela. Sí, ¿cómo no? Bueno, tienes un doctorado, ¿no? Pero lo estudié ya grande. Ok. Yo me salí de la preparatoria a los 17 años. Por esta carrera. Por dedicarme a la música. Uh-huh. Y como a los 40 volví a hacer la prepa y después estudié la licenciatura. Estudié algunos semestres de psicología en la UNAM, pero después ya llevaba 20 años viviendo en México y me regresé porque mi mamá se enfermó de cáncer. Entonces me vine, ya no pude continuar con la carrera de psicología y aquí entré a literatura. ¿En la uni? En la Unison. Estudié literatura y un par de años después hice la maestría y un año después hice el doctorado, pero ya en el Colegio de la Frontera Norte, en el COLEF en Tijuana. Ok, yo la verdad no sabía eso, que tenías un grado de doctorado, pues que no es fácil lograr un doctorado, más bien por los tiempos. No fue nada fácil, no solo por los tiempos. El solo hecho de estudiar doctorado fue muy, muy difícil para mí. Sí, porque no puedes distraerte tantito, pues o sea, es mucho tiempo el que dedicarle a un doctorado, pues no. Lo que más me costó trabajo no fue eso, lo que más me costó trabajo es que para estudiar maestría o doctorado, tu mente tiene que funcionar de una manera diferente a como funcionaba. Mi mente funcionaba para hacer canciones, uh-huh, o para escribir teatro, porque había escrito teatro, o para escribir un que otro poema. Es decir, mi mente funcionaba de una manera muy diferente a como tiene que funcionar para estudiar un doctorado o una maestría, que tienes que pensar, para empezar, claro, en prosa, para hacer análisis de otra manera. Analizas la realidad y lees otro tipo de cosas. En el ámbito artístico no analizas, te dejas llevar por un rollo artístico de otra manera. No sé cómo definirlo, no sé cómo describirlo, pero tiene que ver más con lo creativo de otra manera, con lo artístico de otra manera. Y eso es lo que más me costó trabajo. Pues sí, toda la vida componiendo, toda la vida creando, y de repente te metes al método científico que tiene sus limitantes también. O sea, no pues puedes... Es de otra manera. No puedes decir las cosas creativo, por decir. Es creativo también, pero es otra cosa, otro mundo, es otro lenguaje. Es otro lenguaje, exactamente. Sí. Pues sí, fíjate que entiendo, porque yo también estoy estudiando una maestría precisamente en psicología también, y a veces no me da el tiempo. A veces, como no soy psicólogo, yo tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y me metí a estudiar psicología porque pues, mi hermana me invitó, me dijo, está padre, bueno, vamos, ¿no? Pero ahí nos aceptaron incluso que no fuéramos psicólogos, porque mi hermana es químico, biólogo.
y estamos ahí, pero los demás sentimos cierto, no fricción, no sé cómo decirlo, pero nos ven como que, oye, o sea, tú no opinas, tú no eres psicólogo, tú no eres maestro. Entonces digo, oye, pero tengo derecho, ¿no? Desde mi perspectiva de músico, ¿no? También yo trato de aportar eso, pero tengo esos problemas de repente con los otros alumnos. ¿Tú nunca tuviste alguna situación así o fue muy personal tu estudio o era en grupo? No, era en el grupo presencial con otra gente. Yo nunca recibí un maltrato, al contrario, recibí mucho apoyo tanto de los maestros como de los demás alumnos. Y siempre los alumnos eran menores que yo, porque yo lo estudié ya grande esto. Siempre los alumnos, incluso yo era mayor a veces que los maestros. Creo que casi siempre los maestros, yo era mayor que los maestros incluso. Pero siempre recibí mucho apoyo. Era una lucha mía interna por entrar a esa forma de reflexionar, de leer los textos, de analizar, de pensar, al que yo no estaba acostumbrado. ¿Y eso se vio reflejado en tu composición a partir de eso? ¿Crees tú que afectó de alguna manera ese método que utilizaste de repente? No, yo creo que más bien se vio reflejado en los contenidos más bien. Las cosas, las temáticas sobre las que empecé a componer sí estaban influenciadas por eso. Yo creo que la licenciatura en literaturas hispánicas sí influenció en mi forma de componer. Claro, porque viste más otros autores que a lo mejor fueron nuevos para ti. Eso sí influenció en mi forma de componer, sí. ¿En qué disco se podría ver esa influencia o esa diferencia? Yo creo que ya no sé si en Flores, probablemente desde Flores, pero no estoy seguro. Ok. Ahorita que estábamos hablando que fuiste a San Luis Potosí a tocar y que ya había gente esperándote ahí, mira, incluso hasta puedo imaginarme cómo era el lugar, así, no sé, a lo mejor no era como yo me lo imagino, pero se me figura que era un ambiente muy cálido, esa impresión me da a mí. O sea, una luz tenue, o sea, gente, o sea, esperando tu música. Creo que el lugar se llamaba La Casa Vieja y era una casa. Y era muy, muy cálido. Yo siempre he tenido mucha conexión con la gente, con los músicos, bueno, con los trovadores de San Luis Potosí. Hay lugares con los que uno hace clic, y yo siento que he hecho clic con Tijuana, con San Luis Potosí también. Me siento muy bien recibido siempre en San Luis Potosí. San Luis Potosí es una parte de nuestro país con una cosmogonía muy espiritual, podríamos decirlo así. No sé, bueno, a lo mejor con cierta gente, la gente que yo conocí ahí no era tan espiritual, eran como más trovadores, más borrachos y no tan espirituales, pero hay gente que quiero mucho ahí. Me refiero como es el área del peyote, ¿no? Que a nivel mundial es el único lugar en el mundo donde se da eso y mucha gente viene a buscar un camino espiritual ahí. Yo por eso lo asimilo con eso, pues, ¿no? Yo creo que lo del peyote es como muy específico para cierta gente. No es que tú andas en San Luis Potosí, la gente ni lo menciona el peyote, es como para una área, cierto tipo de gente, yo creo. Ok, pues como no conozco. He ido mucho a San Luis Potosí, yo nunca lo he probado el peyote y nunca nadie me ha dicho, oye, ¿quieres ir a probar el peyote? Nunca, ni lo mencionan, pues. No es como si viene alguien aquí a Hermosillo y le dices, tienes que probar las coyotas o tienes que probar tal cosa. Yo lo compararía con el sapo. Mucha gente va a Punta Chueca por el sapo, pero no es que aquí entre los músicos a la gente hable del sapo, ni necesariamente se hayan metido o hayan probado el sapo. No, es algo como muy particular, no lo satanizo tampoco, es algo como muy específico, muy particular, pues no es tan común, incluso no es común, pues. Claro, entiendo. Es como decir que la gente que nunca ha venido a México, que cree que va a encontrarse un tipo con un jorongo, un sombrero de charro y tirado en un nopal o algo así. Sí, ¿no? yo creo que son áreas de la gente, si tú lo buscas, pues lo vas a encontrar, ¿no? Pero yo por lo menos no es muy familiar, así, muy cotidiano en San Luis Potosí. Sí, mira, yo siempre he querido preguntarte algo porque pues he escuchado tu música y recuerdo cuando te conocí en el icónico lugar Luna Dance,
que también recalaban muchos artistas trovadores, ¿no? Sí. Y en aquel entonces yo regulaba el sonido. Y ya había escuchado tu música, tu música estaba ahí y yo la programaba, ¿no? Cuando pues no había gente, porque pues ahí era un lugar de música cubana, ¿me entiendes? Pero cuando yo llegaba temprano, pues sí oía mucho el Babel, que en aquel entonces estaba. Sí, sí. Y hay una canción específica que me gusta mucho. Es la de Agua de tu boca. Tu boca se llama. Tu boca. Y tiene unos ritmos compuestos ahí difícil de descifrar. Y siempre he querido preguntarte eso, o sea, ¿de dónde viene ese arreglo que es en el precoro, si mal no recuerdo? Antes del coro. Bueno, esos cortes de tiempo, esos tiempos compuestos, esos compases compuestos, no son parte del arreglo, sino de la composición. Pues yo ya la compuse así, okay. Y el arreglo se hizo con base así. Eso quiero preguntarte, o sea, ¿de dónde viene? Porque no es común, o sea, no es común que un compositor tome tanto en cuenta la métrica de la música. Más bien eso es para arreglistas. ¿Estás de acuerdo o no? Pues tal vez, no he pensado mucho en eso. O sea, ¿de dónde? Pues me gusta de vez en cuando, aunque me gusta hacer canciones, son más o menos sencillas, pero no todas. En algunas me gusta meterle cierta complejidad, a veces armónica, a veces melódica, a veces en el ritmo, es decir, no sé, es un gusto ya dentro del terreno técnico, artístico, que me gusta a veces, pues, que tenga cierta complejidad la composición, ¿no? A veces, ¿no? Lo exploramos mucho cuando estábamos en el grupo Tránsito. Cuando estamos en el Tránsito, sí era más compleja la música, las armonías, la misma composición en sí, la melodía, las cosas que hacía. La mayoría de las músicas de las canciones del grupo Tránsito eran mías y el arreglo era de Ricardo León, por lo menos el arreglo armónico. Entonces siento que nos compaginábamos muy bien, e Isaac hacía el arreglo en el aspecto rítmico, el bajo, él hacía, utilizamos una máquina, una especie de caja de ritmos, pero que se programaba tiempo por tiempo, tambor por tambor. Entonces eso lo programaba Isaac y a veces era muy complejo lo que hacía, ¿no? Entonces, en general el Tránsito era una música más compleja que lo que yo hice después, cuando yo ya estaba solo como cantautor. Deliberadamente quise hacer canciones un poco más sencillas, ¿no? Más para entrar a cierto tipo de públicos, a la hora de estar con la guitarra solo, ¿no? Sí, me sigue interesando todavía el tema ese de cuando empezaste tú solo, ¿no? Ya fuiste a San Luis, fuiste a Tijuana, te sentiste, pues, ¿no? Bien recibido. Pero ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, wow, este es el momento que yo de alguna manera quería vivir, ¿no? Tal vez fue en un escenario grande, tal vez fue en una casa, no sé. Pero has llegado a pensar en ese momento que estás tocando y dices, wow, aquí me siento en mi cúspide o me siento satisfecho, me siento lleno, no sé. ¿Pasó alguna vez eso? Yo siempre, hasta la fecha, he sentido que estoy haciendo una carrera. Yo supongo que a muchos cantautores les pasa, ¿no? Exceptuando a los que son muy conocidos. Yo siempre he sentido que no soy muy conocido y que siempre estoy tratando de darme a conocer siempre. Nunca he sentido que mi carrera llegó a un punto así, porque es verdad, es decir, aunque yo en algunas ciudades dentro del terreno de la trova sea más o menos conocido, nunca mi carrera estuvo al nivel de otros que sí eran muy conocidos, por ejemplo Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, Mexicanto, incluso anteriormente Caíto, no sé, era gente mucho más conocida. Uh-huh. Lo mío, por alguna razón, no llegó a ser tan conocido, entonces siempre sentí que estaba iniciando una carrera, iniciando, y siempre era ese impulso que tenía por ir a tocar, por grabar, por hacer cosas, ¿no? Bueno, yo te platico esto porque pues obviamente yo pues conocido para nada, ¿no? Pero
las satisfacciones que he tenido yo en la vida como músico no tienen nada que ver no han tenido nada que ver con un escenario, por ejemplo, o que haya mucha gente o poca gente. Más bien son comentarios que me ha hecho la gente que me ha escuchado tocar una vez, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido una satisfacción tuya? Bueno, okay, entiendo por dónde va. Uh-huh. Yo ahorita me refería a una sensación de un momento cúspide de mi carrera. Claro. Pero eso no quiere decir que no haya tenido muchos momentos en los que yo me siento muy contento y muy a gusto, claro. Uh-huh. Ha habido muchos momentos en los que yo, ya sea porque la gente me hace ciertos comentarios o gente que me dice, oye, no sé, por ejemplo, en una ocasión levantaron, porque hay veces en que había preguntas, pláticas con el público, ¿no? Una gran satisfacción es cuando una doctora cirujana dijo que ella ponía mis canciones para operar. Wow. ¿Sí? En otra ocasión, muchas veces me ha dicho gente que se conoció por una canción mía, o que sea en el día de su boda, la música era una canción mía, música mía. Qué bien. O gente que yo conozco y que dice, oye, toda mi vida tuve un póster en mi cuarto tuyo, porque era fan de tu música. Eran cosas que me sorprenden mucho. Claro, es un asunto de ego también, que se siente uno halagado, pero pues también de gusto personal, porque no es que estén así por alguna razón extraña, es porque le gustan las canciones, lo que uno ha trabajado durante muchos años. Entonces son momentos que claro que me halagan mucho. En una ocasión en La Habana, yo terminé mi concierto de tocar en La Habana y se acercó a mí gente a platicar, pero ya que estaba un poco más separado, se acercó un tipo que se acercó a preguntarme, oye, ¿cómo le haces para tocar así? Porque ya gente me había comentado antes de que le gustaba mucho cómo tocaba yo la guitarra, porque yo empecé a tocar la guitarra de una forma para suplir la falta de batería, de bajo. Yo empezaba a tocar el bajo, a pegarle a la guitarra y oye, ¿cómo le haces? Tocas muy bien. Y luego, no, pues ya le expliqué técnicamente cómo era. Y yo le preguntaba, ¿y tú tocas la guitarra? Sí, no, incluso acabo de estar en México, en tu país, me decía, fui con Silvio. ¿Cómo que fuiste con Silvio? Sí, tocando la guitarra con Silvio. Pues, ¿cómo te llamas? No, pues Rey Guerra. Y era el que hizo el disco. Silvio Rodríguez hizo un disco acompañado de un gran guitarrista que era Rey Guerra. Y él era él que me estaba preguntando cómo le hacía para tocar, entonces yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Ahorita ya lo ubicabas de nombre, pero no sabía que era él, entonces me sorprendió mucho. Él ya falleció, ¿no? Pero son sorpresas, son momentos, o gente que he conocido, que yo admiraba mucho y que ha estado en mi concierto. Uh-huh. Yo he estado cantando y que en mi concierto está Noel Nicola, por ejemplo, o no sé. Pues hablando de las satisfacciones que nos brinda esta carrera, que son más bien los testimonios o lo que llegamos a provocar en la gente, una sensación positiva, ¿verdad? Y cuando la gente se acerca a uno con esa honestidad y con ese, sin afán de nada, simplemente agradecer, ¿verdad? Agradecer el trabajo que tú has hecho en algún momento. Pues me contabas que una cirujana ponía tu música cuando hacía su trabajo. Sí, y me estás contando en este momento que estabas en Cuba, una muchacha te dijo, te voy a presentar a un músico cubano que vive en Venezuela. Es una anécdota más bien que a mí me pareció chistosa, ¿no? Hablo, no sé en qué año fue, qué año sería, 2004 tal vez, 2005, no sé. Estaba yo con esta cantante, Dayami Rebé. Estábamos en una plaza porque me iba a presentar a un cantautor cubano que vivía en Venezuela. Entonces, él venía caminando y me dice, Dayami, me dice, mira, ahí viene. Y él venía caminando y luego se me quedaba viendo y me decía, yo te conozco. Desde lejos me empezó a decir, yo te conozco. Yo decía, no, está loco este tipo, ¿no? Yo te conozco. Tú sales en la televisión ahí en Venezuela, me decía. ¿A poco? Es que lo que pasó es que en esa época salió un disco en Sony Music que se llamaba El que la hace la canta. Y ahí venía una canción mía que se llama Muy a Gusto. Sí. Hicimos el video de Muy a Gusto.
Y muy a gusto, el video lo ponían en un canal que se llamaba Ritmozón Latino. Que era internacional, ¿no? El internacional se veía que incluso el video en un momento la gente votaba, estaba entre los videos que la gente votaba para ese tipo de cosas así. Entonces, parece que en Venezuela él se veía mucho ese video, entre otros, ¿no? Entonces él decía, yo te conozco. Y a mí me dio mucha risa porque me lo iban a presentar y resulta que él sí me conocía por ese video que se veía en Ritmozón Latino en Venezuela, pues nomás, ¿verdad? Qué chistoso, tendrás tus fans seguramente en Venezuela, ¿verdad? Estaría interesante ir a hacer un concierto por pero allá. En esa época a lo mejor había gente en Venezuela a quienes le gustaba esta canción, muy a gusto. Me acuerdo de esa canción, me acuerdo que la grabaron en el estudio ahí del Carlos Licón, ¿verdad? Pues sí. en el Hard Productions, el estudio de Isaac, que Isaac, mi hermano, tenía con Carlos Licón, ¿no? Me acuerdo que salen muchos compañeros también ahí en el video. Me acuerdo de algunos de ellos. Muchos. Pues ya tenemos tiempo aquí platicando, Meñe. Pues, siento yo que hay muchas cosas más que platicar. Adelante, tu suerte. Y ya, bueno, por los tiempos y todas estas cuestiones, quisiera terminar. Y por qué no en un futuro hacer otro, ¿verdad? Hacer un futuro podcast y hablar específicamente. A mí me llama mucho la atención la etapa política que viviste con el grupo, ¿no? Con el grupo Mala Sangre, todo eso me llama mucho la atención. Pero ya para finalizar, quisiera preguntarte dos cosas. Primero, uno, ¿cómo compones? ¿Te llega una melodía? Agarras la guitarra, agarras un acorde y dices, voy a empezar en esta canción. Quiero hacer una canción así bemol, no sé por qué, pero quiero hacer así. ¿Cómo es tu proceso? Esa es una. Y la otra es, ¿qué le recomiendas a la gente que quiere empezar a componer? Ok, yo tengo distintas formas de componer, no muy distintas, ni son muchas tampoco, pero la más común, la más usual, es que yo haga primero, casi el 100% de las veces, yo hago primero la música, definitivamente. Y a veces inicio haciendo ritmos, yo compongo más canciones rítmicas que no rítmicas, entonces hago figuras en la guitarra, y después empiezo a hacer la melodía. Esa es una forma. Hay otra forma que es, empiezo a imaginarme melodías y después en la guitarra o en el piano busco la melodía, localizo las notas para poder ponerle los acordes adecuados a eso. Y así pasan días en que voy componiendo y pensando, grabo en el celular los fragmentos para que no se me olviden, después le cambio cosas. Es probable que al día siguiente diga esto es una porquería, no sirve, y ya, lo tiro, no sirve para nada. Pero cuando encuentro que esto me puede servir, me está gustando, continúo y continúo hasta que ya tengo toda la música y la repaso y la tarareo. Poco a poco me van cayendo frases o ideas de cuál es el tema que puede tratar esa canción, pero definitivamente yo hago primero la música. Cosa que le parece extraña a mucha gente porque hay gente a la que le llama más la atención la letra de mis canciones que la música. Eso estoy consciente porque me lo han dicho. Entonces hay gente que cree que primero hago las letras y no, siempre parto de la música. Entonces, hay veces que lo que sí me empiezo a imaginar antes es temática, sobre qué hablar, algún tema que me conmueve o que me sacude y yo quiero hacer una canción sobre ese tema, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es evidente que si voy a hablar de la guardería ABC, pues voy a imaginarme el tema y qué quiero contar de eso, ¿no? Pero primero hago la música y después empiezo a hacer la letra con esa, siguiendo la melodía. Incluso no me gusta empezar la letra si no tengo completa la música, soy más musical. Entonces sigo mucho la música. La música te inspira para la letra, por así decirlo. A veces ya tengo idea del tema, uh-huh, pero lo que son los versos, sí, los hago completamente siguiendo la música. Ok. ¿Y qué recomendación le darías a la gente que quiere empezar a componer pues su propia música, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, sugiero seguir el instinto.
lo que te nace primero. Sugiero no coartar ese instinto, esa primera chispa, ¿no? Que hay gente que le llama inspiración, yo no sé si es inspiración o no, las musas o no, como quieran llamarle, pero hay esa chispa, ese impulso, aunque eso impulso suena muy freudiano, pero es así, pues, es un impulso, es algo que te nace. Pero eso, después del impulso, viene ya un poco más lo cerebral. Estudiar música, es decir, te sirve estudiar música, cómo construir acordes, después de una música que sigue el ritmo, cómo lo mueve, eso sí, hay que estudiar. Yo sí soy partidario de que la gente tiene que estudiar las cosas a las que se quiere dedicar. Si quieres hacer canciones, estudia música, estudia literatura o por lo menos lee, por lo menos claro. Hay que leer mucha poesía y analizar las canciones, porque después de ese impulso primitivo tú te vas a enfrentar al público. No es cierto que no es cierto que uno hace las canciones para uno mismo y que no me importa lo que piense el público. Yo no creo eso. Es decir, sí sigues lo tuyo por darte gusto a ti, sí, pero las haces a fin de cuentas para que la gente la escuche. Y si a la gente no las pela, no les hace caso, pues no te vas a sentir a gusto, ¿no? Y si quieres vivir de eso, con más razón. Claro, a fin de cuentas todo artista requiere o busca ser reconocido, ¿no? Ya sea con un aplauso, con un comentario. ¿Sí? Me refiero en todos los ámbitos artísticos, como pintores, danzantes, escritores, etcétera, ¿no? Y concuerdo contigo, no es cierto que yo hice esta música y no me importa si les gusta o no, siempre nos importa porque creamos las cosas para alguna manera crear una conexión con las demás personas, ¿no? Yo creo que si uno dice no me importa lo que el público piensa, eso es un escudo, es algo para defenderse por si acaso no le gustó a la gente, ¿no? A fin de cuentas, por lo menos yo voy a hablar de mí. A mí sí me siento bien cuando a la gente le gustan mis canciones. Sí estudié música, sí procuro seguir estudiando y sí procuro aplicar mis conocimientos para tratar, por lo menos dentro de mi punto de vista, de hacer canciones bien hechas, lo que yo considero que es una canción bien hecha, ¿no? Le intento por lo menos. Claro. Y yo pienso esto, cuando uno crea algo, la creación que uno hace es directamente proporcional al intelecto que uno tiene. Es decir, si tú estudiaste psicología, por ejemplo, estudiaste letras, y entonces todo ese conocimiento de alguna manera se va a ver reflejado en tu música, pues, ¿no? Si nunca leíste, si nunca estudiaste nada, pues también eso va a reflejar tu música, ¿no? De alguna manera. Sí se ve influenciado, pero yo quisiera matizar un poco, porque sí estoy de acuerdo, pero quisiera matizar un poco. Tampoco estoy muy de acuerdo en que el arte todo es producto de la inteligencia. Tiene que ver con lo emotivo, con la emoción. También, aunque no me gusta, hay que reconocerlo, tiene que ver un poco con el talento también. Es decir, yo no tengo talento para la pintura, pues. Tengo talento para hacer canciones. No sé si con eso se nace o si eso tiene que ver con lo que tú estuviste. Regresamos a lo que dije hace rato, con el contexto. Si tú naciste en un ambiente familiar o de tu barrio o de lo que sea, donde siempre hay música, hay muchas más probabilidades de que tú tengas talento para la música o de que tú puedas explotar eso, ¿no? Entonces, sí, el intelecto es importante, pero hay mucho de la emoción, de lo emotivo, pues, del talento. Se cruzan muchas cosas, ¿no? Que se requiere de inteligencia para lo emocional también, ¿no? Pues yo creo que sí, lo que se le llama inteligencia emocional, sí. Es un término. Aunque la inteligencia emocional tiene más con la capacidad que tienes para resolver cosas, ¿no? Las emociones, cómo te afecta lo que ves, lo que oyes, sí, cómo procesar eso, ¿no? Pues muy interesante, Meño. Yo creo que... ¿Sabes por qué quería matizar? Porque hay gente que le llama a esto, que hacer canciones no comerciales,
dicen que o la canción inteligente, o tiene que ver con la inteligencia. En México hay gente que le llama así. Yo no estoy tan de acuerdo, yo matizaría. No quiere decir, porque si uno le llama a la trova, a la canción inteligente, quiere decir que las baladas son tontas. Y no, pues claro que no. Hay muchas baladas, mucho rock, mucha canción pop, sobre todo la canción pop actual. Si tú escuchas a Billie Eilish, a Olivia Rodrigo, son baladas pop. Pero ya quisiéramos nosotros tener la capacidad para componer ese tipo de cosas, ¿no? Tan elaboradas. O dentro del rock, si tú escuchas a, no sé, ¿qué hacía King Crimson? ¿Qué hacía Steely Dan? O sea, cosas bien, Queen. O sea, sí. Se necesita, fueras de este mundo pareciera, ¿no? pues se necesita talento, inteligencia, conocimiento musical, pero también el rollo emotivo, porque hay canciones que son más emotivas, pues. Entonces no todo es inteligente, no todo tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con muchas cosas, que pues ya es tarea de los estudiosos de esos temas. Bien, pues aquí está un consejo. Colocarlo, ¿no? Aquí está un consejo de Gerardo Peña para las personas que quieren componer. Séanles fiel a su creatividad, a sus emociones, pero denle un camino adecuado, ¿no? Pues hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Bueno, pues me da mucho gusto que hayas venido. El gusto es mío, platicamos de muchas cosas muy interesantes, cosas que yo también siempre he querido preguntarte, ¿no? Y pues ojalá podamos hacer esto en un futuro, hacer otro podcast. Encantado. Así que terminamos este podcast con una adivinanza. A ver. Que así las termino, pero bueno. Conocí el glamour de los 70s. Nunca me quité el sombrero ante las multitudes. Solo cuando estuve solo, en esos momentos, en ese lago que parecía un poco lúgubre. Pero sin embargo, me siento tan feliz. ¿Quién soy? No sé, me rindo. Chuck Mañón.